Permítanme, yo les comparto pantalla. Ok, entonces habíamos hablado de que las proteínas cumplían una gran cantidad de funciones en el organismo. Habíamos hecho todo el recorrido por todas estas funciones y dejando claro que hay muchísimas más funciones. Y entonces las proteínas, dijimos, son los obreros de la célula. ¿Sí? Entonces hay algunas proteínas que tienen la función, por ejemplo, de replicar el DNA. Eso es una función supremamente importante, ¿sí? Porque la replicación del DNA, pues ahí está todo, ¿no? O sea, si no se hacen bien las copias del DNA para obtener células hijas, entonces, pues no funcionaría la vida, ¿no? Entonces, estas proteínas que se llaman polimerasas, DNA polimerasas, son un ejemplo, pues, de la versatilidad de las proteínas. Otra cosa muy importante en las proteínas es que todas funcionan mediante cambios conformacionales. Eso es una cosa clara que deben de tener ustedes. ¿Qué es un cambio conformacional? Es que la proteína tiene una estructura determinada antes de un determinado hecho y cuando sucede eso, la proteína cambia de estructura y eso es lo que genera pues la función. Entonces, este es el típico caso de la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se encuentra en la leche materna y su función es transportar hierro. Entonces, miren la lactoferrina, antes de que se le una el átomo de hierro, la estructura que tiene. Y miren lo que sucede cuando se une el átomo de hierro. La proteína es como si se cerrara la proteína, o sea, cambia la estructura. Hay un cambio conformacional. Entonces tengan esto presente de que en estudio de proteínas los cambios conformacionales son fundamentales. Y también ya les había dicho que de la estructura depende la función. De la estructura depende la función. Para poder estudiar las proteínas como tiene que está involucrada en su funcionamiento los cambios estructurales. Entonces, lo primero que tenemos que conocer para entender bien a las proteínas es la estructura de las proteínas, cómo están conformadas las proteínas. ¿Mm? Para poder hacer ese estudio de la estructura de las proteínas, que son moléculas bastante complejas, muchísimo más complejas que los carbohidratos y lípidos que hemos visto hasta ahora, entonces se ha dividido el estudio estructural de las proteínas en estos 4 niveles. La estructura primaria, que hace referencia a la secuencia de aminoácidos. ¿Qué quiere decir secuencia de aminoácidos? Ya hemos mencionado que los constituyentes de las proteínas, que vamos a hablar de ellos ahora, son los aminoácidos. Son moléculas orgánicas que tienen en su estructura tanto grupo amino como grupo ácido, como grupos funcionales principales y pueden tener otros grupos funcionales. De hecho, vamos a ver eso. Entonces, estos aminoácidos se van a unir entre sí por un enlace amida que lo llamamos enlace peptídico. Es un enlace amida peptídico y esa unión de los aminoácidos, ¿sí? El orden en que van esos aminoácidos, que son 20 diferentes, entonces es lo que vamos a llamar la estructura primaria. ¿Listo? Esa estructura primaria, siempre un aminoácido va a quedar, si este son el orden, y cada uno de estos rayitas me separa un aminoácido diferente, siempre va a haber un aminoácido que le quede libre su grupo amino. Lo escribo bien. Un aminoácido que le quede libre su grupo amino
y otro aminoácido, el último, le va a quedar el grupo carboxilo. Entonces, el comienzo de la proteína decimos que es por el lado del aminoácido que le quedó libre el grupo amino. Y a este grupo amino que le quedó libre le vamos a llamar el amino terminal, o sea que este va a ser el aminoácido 1 y este de acá va a ser el aminoácido último, porque vamos a ver que la cantidad de aminoácidos que tenga una proteína es variable. ¿Esa parte está clara? Sí, señor. Perfecto. Ahora, esta molécula de proteína va a estar ¿en dónde? Pues va a estar en un medio acuoso llamado citoplasma, llamado matriz mitocondrial, va a estar en un medio donde hay agua o donde hay sustancias hidrofóbicas y, por ejemplo, es una proteína de membrana, lo que hablábamos la clase anterior de las proteínas de membrana. Entonces, cuando esto cae a medio acuoso, resulta que, como vamos a ver ahora, varios de esos aminoácidos son hidrofílicos, varios son hidrofóbicos en su cadena lateral. Entonces, de acuerdo a eso, pues van a adoptar diferentes posiciones en torno al agua. Uno les gusta, otro no les gusta. Entonces, eso nos da que por partes de la proteína se den diferentes formas, como así o así, ¿no? Todo esto es una parte, otra parte, otra parte. Y a eso es lo que vamos a llamar la estructura secundaria de las proteínas, que se define como la conformación de las regiones de la cadena peptídica, ¿sí? En, por los grupos R de los aminoácidos. Esos grupos R rotan, o sea, se acomodan, se organizan de acuerdo al enlace peptídico. Esto pues se los voy a explicar más adelante en detalle. Lo que se ha observado que es que la mayoría de las proteínas entonces tienen como estructura secundaria estos motivos. Un motivo hélice alfa, otro motivo hebra beta, ¿sí? Y hay regiones donde no se forma un motivo particular, sino que quedan así al garete, digámoslo así, y se les llaman asas o giros. ¿Eso está claro hasta allí? Oli. ¿Sí está claro esto o no? No, profe, a mí me lo podrías volver a explicar, por favor. O sea, de acuerdo a los aminoácidos que quedan aquí, si esos aminoácidos en su cadena lateral tienen grupos cargados o no, entonces van a interaccionar o no con el agua. Y eso hace que se organicen de una forma particular. A esa organización, ¿sí? En esa región particular, ¿sí? Algo que les voy a explicar más adelantico, son unos motivos estructurales determinados, ¿sí? Y a esos motivos, los que frecuentemente aparecen en la proteína son o hélices alfa o hebras beta. Ya luego, más adelantico, les voy a explicar cuáles son las características de estos motivos. Cuando no se forma un motivo de estos, ¿sí? Entonces, la región donde no se pudo formar ninguno de estos motivos las vamos a llamar asas o giros. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, no, o sea, estamos viéndolo así desde la generalidad, o sea, esto tiene una serie de detalles que ya los vamos a ir metiendo en ellos, ¿no? Y tenemos que conocer bien a los aminoácidos para poder entender cómo se forman estas cosas. Sí, obvio. Ahora, la estructura terciaria, dentro de esa misma proteína, entonces aquí se formaron hebra beta, hélice alfa, asas, giros. Esta proteína, entonces, va a organizarse buscando su estructura de menor energía libre, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía libre? ¿Qué pasa en algo que tenga mucha energía libre? Si los dejan Es más cuidando estable. el sobrinito o el hermanito menor y ustedes le dieron una chocolatina Jumbo Jet de esas grandotas con maní y esperan que el niño se duerma en la tarde, ¿se dormirá? No, No, va a estar ¿Ah? muy activo.
Complicado, ¿no es cierto? Porque ¿qué le dieron? Le dieron mucha energía. Entonces él va a tener mucha energía libre y va a tener mucha energía libre y va a joder toda la tarde. ¿Estamos? ¿Cómo creen ustedes que se duerme? Entre menos energía, más cansado, ¿sí? Ahí sí se va a dormir. Bueno, las proteínas y las moléculas en general tienden a buscar el estado de menor energía libre, porque el estado de menor energía libre es el estado de mayor estabilidad. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, profe. Entonces, cuando la proteína encuentra su estado de menor energía libre, ahí se estabiliza. Entonces, nos va a dar una estructura así, de toda la proteína. Ya no regiones, sino toda la proteína. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que vamos a llamar la estructura terciaria de la proteína. ¿Sí? Entonces, es la estructura tridimensional de la proteína, ¿sí? Cuando ya está completamente plegada. Y ese estado de menor energía libre o estructura terciaria es el estado funcional de la proteína. O sea que está la estructura terciaria es la estructura funcional. Digamos que todas las proteínas llegan hasta este tercer nivel estructural, todas. Pero hay unas proteínas que para poder ser funcionales necesitan la asociación de varias estructuras terciarias. Entonces, cuando eso sucede, que se asocian varias estructuras terciarias iguales o diferentes, y cuando les digo varias es dos o más, entonces hablamos de la estructura cuaternaria. No todas las proteínas llegan a estructura cuaternaria, solamente algunas, ¿sí? Dentro del mundo grande de proteínas, llegan a esto de estructura cuaternaria. ¿Listo? Profe, o sea, ¿me podrías volver a decir como la cuarta? Por favor. ¿Cómo? La cuarta, o sea, la cuaternaria. Es la asociación de varias estructuras terciarias. O Ah, sea, ok, o una sea, proteína para hacer hemoglobina. La hemoglobina son 4 cadenas, 4 estructuras terciarias. ¿Listo? Si hay una sola cadena, esto no transporta oxígeno, mientras que para poder transportar oxígeno necesitan que se asocien las 4. ¿Ahora sí te queda claro? pero mínimo 4 o No, pueden no, ser. no, 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 2 en adelante. O sea, te Ah, estoy hablando aquí de la hemoglobina, un ejemplo para que me entiendas. ajá. Pero las proteínas que tienen la estructura cuaternaria es ya de 2 subunidades, o sea, de 2 estructuras terciarias en adelante. Entonces hay unas con 2, otras con 3, otras con 10, otras con 25, O sea, básicamente la cuaternaria es la unión de de tres. varias estructuras terciarias para dar una proteína funcional. Ok, cada uno de estos niveles lo vamos a ver en detalle. ¿Listo? Esto es para que tengan la visión general. Aquí lo podemos visualizar un poquito mejor. Entonces, miren, aquí tenemos una cadena de aminoácidos unidas por enlace peptídico. Esto es leucina, tirosina, glutamina, leucina de nuevo, glutámico, asparagina, tirosina. Esos son aminoácidos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y estos aminoácidos es como con los grupos funcionales. ¿Qué era lo que tenían que hacer con los grupos funcionales? Aprender. Bueno, los aminoácidos también se los van a tener que aprender. ¿Listo? Por ahora no se preocupen mucho, pero se los van a tener que aprender. Entonces, la unión de estos aminoácidos por medio de enlaces peptídicos. ¿Cuáles eran los enlaces peptídicos aquí? Un enlace peptídico aquí estaría representado así, miren. Esto es un enlace peptídico, eso es otro enlace peptídico, otro, otro. A este último aminoácido, a esta última tirosina, le quedó libre su grupo carboxilo. Entonces este C me representa realmente es a esto.
Y a este primer aminoácido, esta leucina, le quedó libre su grupo amino, que se representa como N, pero realmente es esto. ¿Estamos claros? Entonces hay un amino terminal y hay un carboxilo terminal. Este será el aminoácido 1 de la proteína y este es el 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Ya? ¿Estamos claros allí o no? Sí, profe. Ahora, estos aminoácidos, por ejemplo, les adelanto aquí, miren, este señor no le gusta el agua. Les voy a señalar en azul los hidrofóbicos y en acá, y en morado los hidrofílicos. Entonces los hidrofóbicos son los azules. Entonces este es hidrofóbico, este es hidrofóbico, estos dos son hidrofóbicos solamente. Ahora hidrofílicos entonces serían, este es hidrofílico, este también, este también, este también y este también. Entonces resulta que como a este no le gusta el agua y a este tampoco, entonces estos 4 aminoácidos de aquí adoptaron esta forma. ¿Sí? Esta forma, miren que esta forma tiene aquí, chun, chun, semeja como un resorte, ¿sí o no? A esto es lo que se le llama una alfa hélice. Pero puede ser que estos aminoácidos de acá no adoptaron esa forma de hélice, sino que adoptaron una forma que la representamos así, como con una flecha, que es esta de aquí. ¿Sí? Otra estructura diferente. Entonces, miren que es una región de la proteína que adopta una forma y otra región de la proteína que adopta otra forma. A eso es lo que vamos a llamar la estructura secundaria. Entonces, esta es la primaria, el orden en el que van los aminoácidos. La estructura secundaria es cómo se organizan esos aminoácidos en el medio acuoso. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ahora, toda la proteína, toda, va a agarrar una estructura tridimensional. Esto, ¿cómo lo puedo pintar tridimensionalmente? Lo puedo pintar así, lo puedo pintar así, 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 así. ¿Cuál de todas esas será la cierta? Hola. Todas. ¿Todas pueden ser la óptima? ¿Cuál escogerías tú? ¿Y bajo qué criterio? Ah, mentira, ¿cuál, profe? ¿Cuál de esas formas será la que prevalece? De todas estas garabatos que les he pintado acá abajo. Es cómo se organiza ya todos estos aminoácidos, se organizaron todos. Entonces se pueden organizar así, se pueden organizar así, 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 así. Todas son posibles y más todavía. Pero ¿cuál es la que va a prevalecer sobre las demás? Ahí no sería lo de que la que tenga menor energía. Exactamente. La de menor energía libre, que digamos es esta. Entonces miren que aquí está toda la proteína, aquí estaría el amino terminal, acá estaría el carboxilo terminal y miren que los aminoácidos aquí hicieron hebra beta, aquí hicieron una hélice, aquí hicieron otra hélice y miren que aquí no hay ni hélice ni hebra, o sea que esto es un asa o giro, ¿ok? Entonces todo esto global de la proteína que ya tiene una función es lo que vamos a llamar la estructura terciaria. ¿Estamos? Hay proteínas que para poder llevar a cabo su función, ¿sí? Tienen pueden tener 3 o más estructuras terciarias. Esto es una estructura terciaria.
Esta es otra estructura terciaria y esta es otra estructura terciaria. ¿Ok? Entonces, la asociación de dos o más estructuras terciarias, ¿sí? Me va a dar entonces este último nivel, que es el de la estructura cuaternaria. Todas las proteínas llegan hasta aquí, todas, hasta estructura terciaria. Solo algunas llegan a tener estructura cuaternaria. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, ¿cómo se hace para que se mantengan estas estructuras? ¿Qué tipo de enlaces se generan para poder que se dé la estructura primaria, se dé la secundaria, la terciaria y la cuaternaria? En la estructura primaria, ya les dije, ¿qué enlaces son necesarios para poder que se dé la estructura primaria? ¿Peptídicos? Peptídicos. Y el enlace peptídico les dije que era un enlace de tipo ¿qué? Amida. Amida, ¿no es cierto? Es un enlace de tipo amida. ¿Ya? Y el enlace de amida es un enlace covalente. Entonces, la estructura primaria se mantiene y establece mediante enlaces covalentes. La estructura secundaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta hélice alfa, pues aquí para poder que esto quede en esa forma así helicoidal, pues no se hace con enlaces covalentes, sino con interacciones débiles. Básicamente, ¿qué interacción débil? Enlaces de hidrógeno principalmente, aunque también participan las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrofóbicas y algunas interacciones iónicas. ¿Listo? Entonces la estructura secundaria se mantiene con interacciones débiles. La estructura terciaria, miren, entonces van a ver pues interacciones débiles obviamente y vean estos amarillitos. Resulta que este amarillito de aquí y este de aquí, esos que estaban en amarillo, ¿sí los ven todos o no? Sí. Esos amarillitos que están ahí unidos por un enlace, si ven la barrita, pues son azufres. Hay un aminoácido que tiene, hay dos aminoácidos que tienen azufre en su estructura. Hay uno que se llama cisteína, que tiene ese azufre y puede formar estos enlaces, que es un enlace entre dos cisteínas. O sea, eso es un enlace azufre, azufre. Y esto sigue para acá y esto sigue para acá. A este enlace azufre, azufre, que es un enlace de qué tipo? Ole, Covalente. enlace azufre, azufre, ¿era de qué tipo? ¿Covalente no polar? Covalente no polar, claro, son dos átomos iguales. ¿Eso es un enlace fuerte o débil? Fuerte. Es un enlace fuerte, fortísimo. Entonces, claro, un enlace covalente me ayuda a estabilizar esta estructura. No en todas las proteínas se van a dar estos que se les llama puentes disulfuro, ¿sí? No en todas las proteínas se dan. Y no necesariamente en todas las que tenga cisteína se van a dar, pero sí es común en muchas proteínas. ¿Listo? Entonces, ese enlace puente disulfuro es un enlace covalente que ayuda a mantener la estructura terciaria. Entonces, la estructura terciaria se mantiene por enlaces covalentes y no covalentes, que son las interacciones débiles. Y la estructura cuaternaria, donde miren que aquí en estas terciarias hay enlaces disulfuro, estructura cuaternaria, entonces estas subunidades, estas cadenas, ¿cómo están interaccionando? Están interaccionando por interacciones débiles. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos claros? Profe, las secundarias se mantenían con interacciones, ¿qué? Perdón. Débiles. ¿Cómo? Enlaces de hidrógeno. Cuando hablamos de Ajá. interacciones no covalentes, estamos hablando de interacciones débiles. ¿Cuáles son las interacciones débiles que les he enseñado? Iónica. ¿Ah?
¿Cuáles? Las hidrofóbicas, Las iónicas, interacciones hidrofóbicas, las de gases de Van der hidrógeno, las interacciones iónicas, ¿sí? Y las fuerzas de Van der Waals. Todas estas son interacciones débiles, que es lo mismo que decir interacciones no covalentes. ¿Listo? En la estructura secundaria, ¿sí?, se dan todo este tipo de interacciones débiles. La más importante, ¿cuál es? Enlaces de hidrógeno. En la estructura cuaternaria se dan todas estas interacciones y en la terciaria, pues hay covalentes y no covalentes. ¿Estamos? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Entonces, vuelvo y les repito, esto es introductorio. Luego vamos a ir viendo cada una de estas estructuras en detalle, pero tenemos que partir de tener el panorama claro. Bueno, espero que hasta allí esté claro. Entonces, fundamental para poder hablar de proteínas, los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son las moléculas que construyen las proteínas, los ladrillos que construyen las proteínas. Los ladrillos para hacer polisacáridos, ¿qué son? ¿Cuáles son los ladrillos para poder hacer polisacáridos? Monosacáridos. ¿Cuáles son los ladrillos para hacer glicéridos? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Entonces, los ladrillos para hacer proteínas son los aminoácidos. ¿Cuáles serían los ladrillos para hacer ácidos nucleicos? Los aminoácidos. No, esos son los de las proteínas. Digo, proteínas. Para hacer los ácidos nucleicos, ¿cuáles serían los ladrillos? Azúcar. Los nucleótidos, ¿ok? Bueno, pero eso vamos a hablar luego, en unas 2 semanas. Ok. Entonces, los aminoácidos, ¿qué son? Esto es un aminoácido, ¿listo? Entonces, miren que son moléculas que tienen en su estructura un grupo carboxilo y un grupo amino. Por eso son aminoácidos. Y tienen amarrado a ese carbono un grupo radical, que para cada uno es diferente. Y para completar la tetravalencia del carbono, entonces tienen amarrado un hidrógeno. Vamos a insertar aquí una diapositiva. Entonces, los aminoácidos, voy a pintar aquí uno, tienen un grupo carboxilo. Acordémonos aquí de la nomenclatura de los ácidos grasos, ¿se acuerdan? Que dijimos que el carbono que seguía después del carbono 1 era el carbono ¿qué? Alfa, ¿sí o no? Este es el carbono alfa. Luego sigue aquí a ese carbono alfa, está unido un grupo amino. Y aquí está unido un radical. Que ese radical es diferente para cada aminoácido. Y como este carbono alfa, pues tiene aquí 3 enlaces solamente, entonces completamos con el cuarto enlace, sería un hidrógeno. ¿Estamos? ¿Qué notan de particular en ese carbono alfa? ¿Qué es un carbono asimétrico? Exactamente, ese carbono alfa es un carbono asimétrico. Y entonces, si es un carbono asimétrico, ¿qué podemos tener? Si es un carbono asimétrico, ¿por qué eran importantes los carbonos asimétricos en carbohidratos? Para establecer las isomerías. Exactamente, eso mismo aplica aquí, establecer isomerías. Entonces, si este grupo amino está hacia el lado
izquierdo, entonces vamos a tener el isómero L. Y si este grupo amino está hacia el lado derecho, entonces vamos a tener el isómero D. Pues podemos tener aminoácidos, L aminoácidos o D aminoácidos. L alfa aminoácidos. O D alfa aminoácidos. ¿Por qué alfa? Porque es en el carbono alfa donde están unidos el grupo amino y el grupo carboxilo. Porque podemos tener también beta, gamma, delta aminoácidos, ¿ok? Las que nos interesan para las proteínas son los alfa aminoácidos y son el isómero L. El isómero L. ¿Ok? Diferente a carbohidratos, que ¿cuál era el que usábamos? El D. Acá los importantes son los L aminoácidos. Y son alfa aminoácidos. Resulta que de esos alfa aminoácidos se conocen al menos unos 300 alfa aminoácidos. Alfa aminoácidos. Pero en las proteínas que conocemos se han encontrado siempre los mismos 20 en diferentes combinaciones y cantidades, pero solamente hay 20 que forman constituyentes de las proteínas. ¿Estamos hasta allí claros? Entonces nos vamos a dedicar a entender la estructura de estos 20 alfa aminoácidos que constituyen a las proteínas. Otra cosa es que esos 20 aminoácidos pues tienen todos el carbono alfa, el amino a la izquierda, el carboxilo a la derecha y este hidrógeno acá. ¿Listo? Arriba, abajo lo pueden poner, da igual. Y un radical. La diferencia entre los 20 aminoácidos, ¿dónde va a radicar? Va a estar en esta parte. Ahí es donde los vamos a sentir diferentes o no. Hola. ¿No sería en el radical? Claro, la diferencia está aquí. El radical distinto, porque esto va a ser igualito para todos. Esto no puede cambiar. Entonces, el radical que vaya aquí es lo que me va a hacer que los aminoácidos sean distintos. Entonces, de acuerdo a ese radical, se ha hecho una clasificación de los aminoácidos. Sí, no lo podemos clasificar de acuerdo a esto porque esto es igual en todos los 20. Entonces, de acuerdo a esto, se ha hecho una clasificación de los aminoácidos y esa clasificación es la que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, los hemos dividido en dos grandes grupos a los aminoácidos de acuerdo al grupo R. Si el grupo R es hidrofílico o si el grupo R es hidrofóbico. Si es hidrofóbico, los vamos a llamar no polares. ¿Sí? Y si es hidrofílico, los vamos a llamar polares. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Sí, Entonces profe. tenemos no polares que tengan cadena alifática lineal. O sea, ¿cómo es una cadena alifática lineal? Pues un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo butilo, un grupo terbutilo, un grupo isopropilo. Esos son cadenas alifáticas lineal. Dentro de ese grupo, entonces voy a ir colocando aquí los nombres. ¿Sí? De una vez les digo, son nombres comunes. Y de una vez les digo, tienen que aprendérselos. Y de una vez les digo, no soy yo la persona que les dio esos nombres. O sea, que a mí no me vayan a mirar mal. ¿Listo? Doctor, los no polares son los hidrofóbicos, ¿cierto? Hidrofóbicos, claro que sí. Entonces, tenemos la glicina. Tenemos a la alanina. Tenemos a la valina.
Tenemos a la leucina. Tenemos a la isoleucina. Tenemos a la metionina. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina. ¿Cuál me falta allí? No, ahí está. ¿Listo? Esos tienen cadena lineal. Ahorita les voy a mostrar las estructuras y vamos a ver en qué consiste la cadena. Por ahora es para tener la clasificación. Tenemos alifáticos de cadena cíclica. ¿Sí? De cadena cíclica. Entonces, ahí solamente hay uno y se llama prolina. ¿Listo? Y tenemos también alifáticos de cadena aromática. ¿Sí saben, se acuerdan la diferencia entre cíclico y aromático? Sí, profe. Ok, entonces los aromáticos son los que tienen benceno y entonces aquí tenemos 3. Tirosina, fenilalanina, alanina y triptofano. ¿Listo? Esos serían entonces los no polares. Pero tengamos presente aquí algo, que este está aquí por ser aromático, pero este tiene un grupo de hidroxilo en la cadena lateral. Como tiene un grupo de hidroxilo, eso lo hace polar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tener un grupo de hidroxilo lo hace polar o no? Hola. Pero, profe, como es, digamos, solo un dije, no se consideraría, pues, como, o Tiene un sea, grupo de hidroxilo en su cadena lateral. Si hay un grupo de hidroxilo ahí visible, ¿el agua se acerca o no? entonces sí. Sí. Entonces él tiene un grupo de hidroxilo, es polar. Pero lo ponemos acá en los no polares, ¿por qué? Porque es aromático, porque tiene benceno en su estructura. Pero bien lo podríamos poner en los polares también, ¿ya? Para que tengan algo presente. Entonces, dentro del grupo de los polares, tenemos entonces los polares, ¿sí? Con carga parcial. Y esa carga parcial dada por un grupo hidroxilo en la cadena lateral. Aquí entonces tenemos 2. Tenemos 3 realmente. Tenemos a la treonina, a la serina y el otro ¿cuál sería? La tirosina. Formaría parte también de este grupo si la clasificáramos por grupo hidroxilo. Tenemos los polares de carga parcial que tienen grupo tiol. ¿Sí? Aquí tenemos solamente uno que es la cisteína. Debo decirles que hay otro aminoácido que tiene azufre, que es la metionina, pero no la tiene como un tiol en el extremo, sino intermedio en la cadena de ese azufre. ¿Listo? Ahora tenemos los polares neutros. Neutros en el sentido de que tienen grupos amida en su estructura. ¿Sí? Entonces, dentro de esos polares neutros tenemos ¿Aló? dentro de esos polares neutros tenemos a ver qué me pasó aquí. Listo. Que son 2 amidas. Se llaman una glutamina y la otra se llama asparagina. Esta asparagina
Estas son las amidas. Tenemos los polares ácidos. Ya estos no son con carga parcial, sino polares con carga total. Entonces, carga total, y puede ser carga negativa total, entonces serían los ácidos. Y entonces aquí están el ácido glutámico y el ácido aspartico, que a su vez son a partir de estos ácidos glutámico y aspartico es que se hacen las amidas de estos ácidos, que son la glutamina y la asparagina. Y por último tenemos los que tienen carga total positiva en ese grupo R. ¿Sí? Los que tienen carga total positiva, entonces son 3, dada por esa carga total positiva dada por grupos amino. Entonces tenemos a la lisina, tenemos a la arginina y tenemos a la histidina. ¿Estamos hasta allí? O sea, esos ambos son de carga total, pero unos negativos y otros positivos. Exactamente. Entonces, ¿cuántos van aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí o no? Y acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están los 20 alfa aminoácidos constituyentes de las proteínas. Profe, una pregunta, ¿qué dice después de tirosina en aromática? Tirosina, fenilalanina y triptófano. No te preocupes que ahorita todos los nombres los vas a ver claritos. Ah, Entonces, esta clasificación a mí me gusta. Ustedes los pueden encontrar con otras clasificaciones porque se pueden prestar para otras clasificaciones, pero esta me gusta a mí. Me parece sencilla y fácil de digerir. Entonces, ahora vamos a entender a cada uno de estos aminoácidos, ¿sí? Como les digo, cada uno tiene nombre común. Y estos nombres comunes obedecen pues a diferentes características que se les han ido otorgando de acuerdo a medida que se van descubriendo. ¿Hasta allí hay alguna duda? No creo, profe. Perfecto. Entonces vamos a seguir acá. Entonces, estos aminoácidos, cuando se hace pues la síntesis de proteínas, vienen codificados. ¿Qué aminoácido tiene que ir en la proteína? Viene eso codificado en el RNA mensajero. ¿Se acuerdan cuando les hice la introducción de esto? Que les dije que había 3 tipos de RNA que participaban en la síntesis de proteína. Ribosomal de transferencia y el mensajero. El mensajero es el que trae la información de qué aminoácido debe ir, y esa información la trae ¿desde dónde? Desde el DNA. El de transferencia transporta esos aminoácidos y el ribosomal pues es el que hace los enlaces peptídicos, ¿ok? Entonces, para que tengan eso claro. Entonces, aquí está otra clasificación. Ya vimos esta clasificación y hay una cosa, y es que estos aminoácidos como son tan importantes, porque si hay algo que necesitamos siempre son proteínas, resulta que nosotros tenemos capacidad de hacer aminoácidos, pero solamente podemos hacer unos, ¿sí? ¿Cuáles podemos hacer? Los que no tienen asterisco son los que podemos hacer. Los que tienen asterisco no los podemos hacer. Entonces, podemos hacer glicina, podemos hacer alanina, podemos hacer prolina, podemos hacer tirosina, podemos hacer serina, podemos hacer asparagina, glutamina, cisteína, aspartico, glutámico
Esos los podemos hacer. Y arginina, que aparece aquí que no, pero arginina la podemos hacer, solo que las cantidades que hacemos no colman nuestras necesidades. Ahora, los otros no los podemos hacer. Tenemos que consumirlos en la dieta. A la valina, a la leucina, a la isoleucina, a la metionina, la fenilalanina, el triptófano, la treonina, la lisina, la histidina, ¿sí? Que son los azules, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 que no podemos hacer y los demás sí los podemos hacer. A esos que no podemos hacer, o sea, los que están en azul, los vamos a llamar aminoácidos esenciales. ¿Estamos? Aminoácidos esenciales, o sea que esos tenemos que consumirlos en la dieta. Queramos o no, hay que consumirlos en la dieta. ¿Estamos o no? Sí, profe. Profe. Vale. Bueno. Entonces, esta parte que sigue de la clase, yo les voy a ir contando, pero el trabajo que tienen que hacer ustedes es posterior porque se tienen que aprender la estructura. Eso no hay otra posibilidad. ¿Listo? Aquí tenemos los aminoácidos representados por diferentes modelos, ¿no? Este que es el modelo de bolitas y palitos, el modelo tridimensional y las proyecciones de Fischer, ¿sí? Que es bidimensional. ¿Sí? Entonces, miren que cuando en este modelo tridimensional, lo que queda con cuadrito, con triangulito lleno, quiere decir que está hacia frente de ustedes. ¿Sí? Y lo que queda con líneas apuntadas quiere decir que está hacia atrás. ¿Listo? Y lo que queda en línea continua están en el mismo plano. Entonces miren que el amino, el carboxilo y el carbono alfa están en el mismo plano. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a diferenciar, vamos a basarnos para hacer este análisis en esto. Miren que tenemos carbono alfa, grupo carboxilo, amino e hidrógeno. Esto que meto en el recuadro azul es exactamente igual para los 20 aminoácidos. O sea que por ahí no los vamos a diferenciar, porque eso es exactamente igual. Los vamos a diferenciar ¿por dónde? Por esto que queda aquí, que es el radical. Entonces, miren que la glicina, que es el más chiquitico de todos, ¿sí? Como radical que tiene un hidrógeno. Tiene un hidrógeno como radical. O sea, es el más chiquito de todos los alfa-aminoácidos. Es hidrofóbico porque obviamente este carbono-hidrógeno es un enlace covalente no polar. Entonces, esa glicina, ¿qué notan de particular? Hola, es con ustedes. ¿Qué notan de particular en la glicina? Ya no sería asimétrica. Exactamente, no tiene carbono asimétrico. Es el único de los 20 aminoácidos que no tiene carbono asimétrico. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de la L-glicina y la D-glicina. Hablamos de la glicina solamente. ¿Listo? El nombre, pues es un nombre común y se le da un símbolo de 3 letras que para todos los aminoácidos es las 3 primeras letras del nombre. Y también se le da un símbolo de una letra. Ese símbolo de una letra corresponde a la inicial en la mayoría de los casos. Como hay aminoácidos que tienen iniciales la misma inicial, entonces se cambia a otra letra. Y estos códigos es bueno que los manejen porque cuando ustedes están leyendo, ¿sí?
de aminoácidos, algún artículo, entonces les dicen el péptido, por ejemplo, en antibióticos, que se utilizan ahora péptidos como antibióticos. El péptido G, K, R. No, entonces ustedes quedan péptido G, D, K, R y esa vaina. Pues tiene glicina, glutámico, aspartico, lisina y arginina. ¿Listo? Entonces, eso es el símbolo de cada uno de los aminoácidos. Ok. Entonces, después de la glicina, estamos en el grupo de los no polares alifáticos de cadena lineal, viene la alanina. ¿Listo? Bueno, no, el grupo R aquí lo puse al contrario. El R es el de acá, miren. Siempre va a quedar todo, el R va a quedar hacia arriba. Qué pena con ustedes. Entonces, recalculemos aquí. Lo que va a ser igual es esto y el R es esto. Entonces, miren que tenemos a la alanina. La alanina sí, obviamente, es asimétrico y este es el grupo R de la alanina. O sea que la alanina como grupo R que tiene un grupo metilo. ¿Sí? Uno podría decir que sí, pues un grupo metilo es mucho más grande que un hidrógeno, pero uno sí podría decir que la alanina, ¿sí? La alanina tiene, digamos, cierta similitud con la glicina y eso lo vamos a ver. Hay aminoácidos que tienen como partner, casi todos tienen como un medio parecido. Entonces, la glicina, el medio parecido de la glicina es la alanina. También tiene aquí, pues, su símbolo de 3 letras y su símbolo de 1 letra. Siguiendo con los alifáticos con cadena lineal, entonces tenemos estos tres. ¿Sí? Estos tres son la valina, esto se les llama aminoácidos ramificados. ¿Listo? ¿Y cuáles son los ramificados? La valina, la leucina y la isoleucina. ¿Listo? Ramificados porque tienen grupos radicales con ramificaciones. Entonces, el grupo radical de la valina es esto de acá. Ese es el grupo R de la valina, que es un isopropil. ¿Ya? El grupo radical de la leucina, ¿sí? Es un terbutil. Y el grupo radical de la isoleucina es un isobutil. Entonces, miren que estos dos son muy parecidos. Y este se les parece un poquito. ¿Listo? Entonces, estos tres son pares. ¿Y por qué la importancia de estos partners que les digo? Porque resulta que si en una proteína, por alguna circunstancia de una mutante, se cambia una leucina por una isoleucina, lo más seguro es que a la proteína no le pase absolutamente nada. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, tenemos el otro, la metionina. ¿Sí? Tenemos la metionina. Entonces, la metionina espérenme un momentitico, por favor.
Bueno, entonces, sigamos aquí. Entonces, hasta aquí, esta parte va clara, ¿no es cierto? Sí, Ok. profe. Ahora, tenemos la metionina. Les dije que habían dos con azufre, la metionina y la cisteína. La metionina, entonces miren que tiene esto, que si aquí no fuera azufre sería un butilo, pero está interrumpido aquí por este azufre. Entonces, este es un aminoácido polar, no polar, ¿sí? Y tiene azufre en su... Este no tiene partner, este es solo. De los aminoácidos, esos serían los de cadena lineal. Los de cadena cíclica solamente tenemos uno, que es este señor, la prolina. La prolina, miren, este sería su carbono alfa, este el carboxilo, aquí está el amino y el hidrógeno, ¿ok? Y entonces la cadena lateral de la prolina es esta estructura cíclica que se forma utilizando al grupo amino. O sea, el grupo amino forma parte de la estructura cíclica. Y esta entonces ya, no, ya deja de ser una amina primaria, como era el caso de los anteriores, que el grupo amino quedaba en forma de amina primaria. Aquí en la prolina pasa a ser una amina secundaria. Por eso a la prolina la van a encontrar en algunos textos como un iminoácido. Al grupo amino secundario se le llama grupo imino. Entonces, por eso lo van a encontrar por ahí como un iminoácido, para que cuando lo encuentren así, pues no se van a asustar. ¿Sí? Es la misma prolina. Tengan presente que el hecho de que esté el grupo amino aquí metido en esa estructura cíclica le genera problemas a estos aminoácidos para formar los enlaces peptídicos. Entonces, por lo general, siempre que hay una prolina en la cadena del aminoácido, en la cadena de la proteína, entonces se contorsiona un poco la proteína por esto. ¿Estamos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Están dormidos o qué? ¿Sí? No, profe. No. Bueno. Entonces, esa es la prolina. Ahora, vámonos con los aromáticos que les dije. Dijimos que teníamos 3 aromáticos. ¿Sí? Entonces, tenemos a la fenilalanina. Miren que la fenilalanina, voy a separar aquí. Esto es lo que es común a todos. Y acá también. La diferencia, entonces, está acá. Entonces, miren que la fenilalanina es como si fuera una alanina a la cual se le pegó un benceno, o sea, un fenil. Entonces, por eso es fenilalanina. La tirosina, sí la ven que es casi que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre fenilalanina y tirosina? Este grupo hidroxilo. Ahora sí me entienden por qué les digo que a esa la podemos clasificar entre los aminoácidos que tienen grupo hidroxilo. ¿Ya? Porque tiene ese hidroxilo. Y ese hidroxilo le da polaridad. Entonces, pero estos dos se pueden decir entre sí que son partner, pues son parecidos. Y tenemos el triptófano, que es el más grandote de todos los aminoácidos. ¿Sí? El triptófano, ¿sí? Como grupo funcional, bueno, la fenilalanina tiene un fenol, ¿sí? La fenilalanina tiene un fenil, perdón, la tirosina tiene un fenol, y el triptófano tiene este grupo, que a este grupo se le llama el grupo indol. ¿Listo? Ese es el grupo de la cadena R del triptófano. ¿Listo? Y es el aminoácido más grandote. Le pueden decir triptófano o triptofano, da igual. Los dos nombres son aceptados. Dale, profe. Vale. Tenemos, ya ahora pasamos al grupo de los polares. Y vamos con los polares con carga parcial. Y carga parcial dada por un grupo hidroxilo. Entonces allí tenemos el caso de, lógicamente, este que les dije de acá, clasificaría en el grupo de los de carga parcial con grupo hidroxilo.
pero como ya les dije, lo pusimos acá en el de los aromáticos. Y los otros dos serían entonces la serina, que es como una alanina con un grupo hidroxilo, ¿sí? Este sería el grupo R. Y la treonina, que es muy parecida, pero tiene este metilo extra. ¿Listo? Entonces, estos dos también funcionan como partners. Y de hecho, hay proteínas donde en una mutante de la proteína hay serina y en la otra hay treonina. Y funcionan prácticamente igual, ¿sí? O sea, que puede intercambiar uno por el otro sin mayores problemas. Les dije que había otro con grupo cargado, pero grupo polar dado por un grupo tiol. Y ese es la cisteína. Entonces, miren, este amarillo aquí es el azufre, o sea que ya llevamos con este dos con azufre, metionina y este. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y la metionina? Que este tiene el grupo tiol en un extremo de la cadena. Y este grupo tiol aquí en este extremo es bastante reactivo y le da polaridad a la molécula. Entonces la cisteína es la encargada de hacer esos enlaces disulfuro que ya les había mencionado, ¿sí? Es la que está involucrada en eso. Ahora vienen los neutros. ¿Y por qué les digo neutros? Porque son polares, sí, pero esa polaridad es baja porque es por un grupo amida. Los van a encontrar como neutros o las amidas. ¿Se acuerdan de un grupo amida cómo era? ¿Ya? Un carboxilo reemplazado aquí el OH por un amino. Pues esto es el grupo amida. Entonces, aquí tenemos dos. La asparagina, que es la amida del ácido aspartico, y la glutamina, que es la amida del ácido glutámico. ¿Estamos? Y Sí. acá entonces los ácidos, que son los que tienen polares con carga total. ¿Por qué con carga total? Porque al pH de nuestras células y de la sangre, este grupo carboxilo, que normalmente es así, a pHs ácidos, pues a pHs neutros o alcalinos, ¿cómo está ese grupo carboxilo? Está así. Esto es igual a esto. ¿Listo? Entonces, miren, el aspartico tiene un grupo carboxilo extra en su cadena lateral, una alanina con un carboxilo extra. Y el glutámico, ¿sí? Tiene un carbono de más. O sea, aspartico y glutámico se parecen o no. Hola. Sí. Sí. Solamente hay uno que tiene SH2, ¿no? Exactamente. Uno es un poquito más larguito que el otro solamente, pero entonces estos también actúan como partner. Entonces, si uno cambia en una proteína un glutámico por un aspartico, lo más seguro es que no va a pasar absolutamente nada. Así como si cambia una asparagina por una glutamina, lo más seguro es que no va a pasar nada. ¿Listo? Y luego vienen entonces los polares con carga positiva. Dentro de los polares con carga positiva tenemos entonces tres, que son la lisina. Entonces miren el grupo funcional de la lisina. Este es el carbono alfa, ¿sí o no? Este es el beta, este es el gamma. Entonces, a ver, pongámosle aquí las letricas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y miren que en el carbono epsilon de esta cadena hidrocarbonada viene pegado un grupo amino. Entonces, por eso se dice que la lisina tiene un grupo E-amino o epsilon-amino. Y ese amino le da carga positiva. La arginina, miren que tiene carbono alfa, beta, gamma, delta. Y pegado al delta tiene este grupo. Todo este grupo, ¿sí? Donde ustedes ven la resonancia entre el carbono y los nitrógenos, y esto se carga positivamente, pues son tres aminos allí. A todo este grupo se le llama el grupo guanidinio.
¿Listo? El grupo guanidinio de la arginina. Entonces, igual aquí pasa que estos entre sí son pares, no son exactamente pues muy tan similares, pero sí tienen una coincidencia y es que en el extremo tienen una carga positiva. Entonces, por eso también si se cambia lisina por arginina puede ser de que no pase mayor cosa en la proteína. ¿Estamos? Sí, profe. Y por último tenemos este, que es también cargado positivo, que se llama histidina. La histidina, pues, es una alanina a la cual se le ha unido este grupo, ¿sí? Que es un heterocíclico de 5 átomos, donde los cuales 2 son nitrógenos, ¿sí? Y a este grupo se le llama el grupo imidazol. Grupo imidazol de la histidina. Ese grupo imidazol se puede cargar positivamente. ¿Sí? Este se puede cargar positivamente, por eso este está dentro de los que tienen carga positiva. Bueno, entonces hasta allí están los 20 aminoácidos. ¿Sí? Ya se los conté, se los mostré. Esto, a ver, hagan este ejercicio. Pongan ahí en Google estructura de los aminoácidos. Háganlo de una vez. ¿Ya? ¿Lo pusieron o no? ¿Qué les aparece? Ahora en el primer link. Aparece composición. Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Listo. Dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar de formas L y D. Y de forma general, por lo tanto, un aminoácido se compone de carbono carboxilo y un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Listo. Ahora, mira ahí en las imágenes. ¿Aparecen las estructuras? Aparece la estructura con carboxilo, el amino, el hidrógeno y el radical. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué Aquí aparece un grupo. Sí, acá. Aparecen Polar, estas estructuras. aromático, cargadas Exacto. positivas, polar Listo. no cargadas y cargadas negativas. Ok. Ya, lo que quiero que entiendan es que esto que yo les acabo de decir, ahí Juan Sebastián lo leyó en un momentico. ¿Y cuánto costó hacer esa búsqueda en Google, Sebastián? Un minuto. Un minuto. Nada más. ¿Profe? Profe, no tuvimos. Si es que pensás que nos estás hablando algo porque se cortó hace rato y yo no sé si fue internet o que te mutaste por accidente.
Hola, chicos. Qué pena. Hola, profe. Hola. Corte aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Entonces les estaba diciendo que eran. ¿Qué, cuánto me costó y qué me Ah, ok. costó un Sí, minuto? eso fue rapidito. O sea, lo que quiero decirles es que esto que acabamos de revisar, pues tienen que cacharrearlo, porque como ya les dije, tienen que aprender a diferenciar a los aminoácidos, que si les aparece por allí, esta es una arginina, esta es una lisina. ¿Cómo se aprende a diferenciar un aminoácido de otro? Hola. Por el radical. Por el radical. ¿Y qué tendrías que hacer, Alejandro, pues para aprender a diferenciar lisina de arginina? Saber a qué están unidos, qué grupo están unidos. Y además de eso, ¿cuál sería la estrategia para tú saber eso? ¿Qué estrategia utilizarías? Pues personalmente aprendería que uno tiene más uniones que otro, pero así como particular no sabría, profe. Simple y llanamente, la estrategia es muy sencilla, es observar y analizar. Hay que mirar, la lisina tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y al final un amino. La arginina tiene 1, 2, 3 carbonos y al final ese grupo que se llama guanidinio. O sea, lo que les quiero decir es que tienen que sentarse a analizar esos aminoácidos porque se los tienen que aprender. ¿Y para cuándo tienen que tenerlos claros? Para el próximo martes, porque de aquí en adelante yo no me voy a detener a decirles cómo son las estructuras de los aminoácidos, porque esto, la única forma de aprenderlos es que ustedes se sienten a mirarlos. Además de eso, necesito que pues se aprendan los nombres y al menos se aprendan el símbolo de 3 letras, al menos ese. Lo ideal es que se aprendan el de una letra también, pero por ahora al menos el de 3 letras. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahorita no se los van a aprender ni les van a quedar todos exactamente claros, pero ya tienen pues el panorama y viene el trabajo de parte de ustedes. ¿Vale? Doctor, una pregunta, ¿existe alguna tabla que nos diga como el nombre de cada aminoácido con, pues, con la abreviación de 3 letras y con la de una Aquí letra? está. Aquí está. Mírala, la estás viendo aquí. Lo que me estás Listo. pidiendo, aquí está. Listo. ¿Esto en dónde está? Esta imagen, ¿de dónde la saqué? De De internet. Snyder. Y además de que está aquí en esta, Sebastián, ¿estaba una tabla así en lo que averiguaste? Esto lo encuentran en cualquier parte. Profe, está en la presentación. ¿Ya? Si quieres, yo mando la tabla por el grupo en que tú estás, que ya mandé la tabla por el grupo nuestro. ¿Ok? O sea, ¿no? Eso lo encuentran en cualquier parte. O sea, eso no tiene, yo no les estoy contando algo pues traído de los cabellos. Esto está en cualquier lado. Simple Por eso, encontrar. por eso, pues Sebastián nos hizo el favor allí de hacer el ejercicio de buscar. ¿Y cuánto se demoró Sebastián haciendo eso? Un minuto. ¿Ah? Un minuto. ¿Estamos? O sea, lo que quiero es Sí. que no me vayan a después salir con disculpas, que no tiene objeto, pues, porque todo Dale. es... ¿Estamos o no, chicos y chicas? Estamos. Vale. Entonces, vamos a ver algunas características de los aminoácidos. Entonces, miren, el grupo guanidinio, ¿sí? Tiene un pK, estos son grupos ionizables, entonces el grupo guanidinio tiene un pK de 13.6. El grupo, este no es aromático, aquí hay un error. ¿Sí? El grupo imidazol tiene un pK de 7.05, entonces entre 7.05 y esto está protonado o desprotonado. Entonces miren el grupo guanidinio, protonado, desprotonado. ¿Listo? Y aquí está la tablita la otra tablita que pedías, no me acuerdo quién fue el que me preguntó ahorita, no le vi bien el nombre. ¿Sí? Entonces aquí está el nombre del aminoácido, el símbolo de 3 letras y el símbolo de
una letra, que es lo mismo que está en las imágenes, ¿no? La misma situación. ¿Listo? Pero aquí está resumido en esa tablita. ¿Y de dónde salió esta tablita? Miren. ¿Cuántos están siguiendo el libro de Strayer, como les dije? Yo. Luis Felipe, listo, Luis Felipe. Entonces, allí en ese libro está esta tablita. Y ahí la saqué yo. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno. Resulta que hay una cosa bien importante, ¿sí? Y es, ¿por qué fueron esos 20 aminoácidos? Si hay 300 alfa-aminoácidos más o menos. ¿Por qué esos 20 y no otros? ¿Sí? Bueno, la solución está en la reactividad, ¿sí? Se necesitan aminoácidos para poder hacer las proteínas que sean reactivos, pero que no sean tan reactivos. Entonces, miren en este caso, la homoserina es un alfa-aminoácido de los 300 que existen en la naturaleza, tiene grupo hidroxilo, igual que la serina, pero un carbono más larguito. Esa homoserina, si la metiéramos en las proteínas, ¿no? Entonces viene aquí la proteína y miren lo que pasaría. Formaría esta estructura cíclica que nos desestabilizaría la proteína. Entonces, por eso no es bueno tener homoserina dentro de las proteínas. Mientras que la serina, que es un carbono más corto, no alcanza a hacer esta ciclación. Y entonces esto no se daría y eso es lo que hace que la serina sea mejor aminoácido para hacer proteínas que la homoserina, ¿no? Entonces hay unas cuestiones. Aquí está lo que les decía de los isómeros D y L, ¿no es cierto? Entonces, el isómero L es el que nos interesa. Nuestras enzimas pueden reconocer los isómeros L. Los isómeros D, estos hay en la naturaleza, pero no los utilizamos por lo general, salvo una que otra molécula. ¿Listo? Bueno, aquí está lo mismo. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? El L con el amino a la izquierda, el D con el amino a la derecha. ¿Listo? Bueno, también van a encontrar el isomería L como isomería S. ¿Sí? Eso. Y hay una cosa importante en los aminoácidos, y es que los aminoácidos, como tienen grupo amino y como tienen grupo carboxilo, ¿sí? Entonces estos son grupos ionizables. Entonces para cada uno de estos grupos tiene un determinado pK. Y acuérdense que hay aminoácidos que en la cadena lateral tienen también grupos ionizables, o sea que esos tendrían un tercer pK. O sea que los aminoácidos pueden servir como ¿qué? Los aminoácidos pueden servir ¿como qué? ¿Cómo qué pueden servir los aminoácidos? ¿No sería buffer? Exactamente, los aminoácidos pueden servir como soluciones para hacer soluciones amortiguadoras o buffer. Y de hecho hay muchos buffer que se hacen con aminoácidos en el laboratorio y a nivel de la sangre los aminoácidos libres pues nos ayudan a controlar el pH sanguíneo. ¿Estamos? Entonces aquí no se preocupen por los pK, ya están aquí. El pK1 hace referencia siempre al grupo carboxilo que está unido al carbono alfa. El pK2 hace referencia al grupo amino, que pues obviamente está unido al carbono alfa, y el pK3, en aquellos aminoácidos que lo tienen, pues hace referencia al grupo polar de la cadena lateral. Entonces, en el caso de la cisteína sería el grupo tiol, en el caso del aspartico el grupo carboxilo, en el ácido glutámico el grupo carboxilo de la cadena lateral, en la tirosina el grupo hidroxilo, en la lisina el grupo amino, epsilon, en la histidina el grupo imidazol y en la arginina el grupo guanidinio. Estos son los únicos que tienen pK3, ¿ok? Entonces aquí está. Aquí están entonces las no ionizado, ionizado, para cada uno pues de los aminoácidos.
Ahí, bueno, esto, hay aminoácidos, o sea, si ponemos un aminoácido a pH 1, va a estar nuestro grupo carboxilo protonado y el amino que es base, entonces inmediatamente toma un protón. Si lo llevamos a pH 7, ¿sí? En algún momento el grupo carboxilo, perdón un momentico, chicos. Profe, no te oímos. Dijo que lo esperemos un momentico. Supongo que está solucionando algo. Hola chicos, ya volví. Hola, Hola, profe. Hola, profe. ya volví. Qué pena con ustedes. Tenía que solucionar algo acá. Entonces, a pH 1, acuérdense, está el grupo carboxilo sin soltar el protón. ¿Por qué? Porque a pH 1 hay muchos protones, ¿sí o no? Y el amino, que es base, pues inmediatamente toma un protón. A pH 7, en el transcurso de entre 1 y 7, el carboxilo tuvo que haber soltado el protón, porque el carboxilo no puede llegar a pH 7 con protón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el carboxilo no puede llegar a pH 7 con protón? Tiene que ser neutro. No, no es porque tiene que ser neutro, es un ácido. ¿Y cuál es el
la condición sine qua non para yo poder llamarme ácido. Que tengo protones entre 1 y 7, pero a 7 ya tengo que haber liberado el protón, porque si no, no sería ácido. Si el grupo llega a pH 7 con protón, entonces ya no es ácido, sino básico. ¿Estamos? Entonces, en algún momento entre 1 y 7, este grupo carboxilo tuvo que haber soltado el protón. El amino no. Pero si ese amino lo llevamos a pH, por ejemplo, 14, ¿qué pasa con el amino? A pH 14, ¿quién predomina? ¿Hidrogeniones o hidroxilos? Hidrogeniones. Entonces, a pH 14 ya tienen que haber liberado el protón. ¿Ya? Tienen que haber liberado el protón. Entonces, díganme qué carga tiene aquí la molécula, qué carga tiene aquí y qué carga tiene aquí. ¿Mm? ¿Qué carga tiene aquí, qué carga aquí y qué carga acá? Dígame. En la primera positiva, en la segunda negativa, B, neutra, y en la última negativa. Exactamente. ¿Ya? Entonces, a esta estructura de aquí le llamamos la estructura de Sweeter-ion, ¿sí? Acá están ambos protonados y acá están ambos desprotonados. O sea, los aminoácidos tienen esa estructura de Sweeter-ion. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Vale. O sea, Entonces, cuando nos referimos a una suiteriónica, profe, es cuando es neutra. cuando es ¿Sí? neutra. Listo. Entonces, por hoy yo creo que podemos dejar allí. Yo creo que está bien de aminoácidos. ¿Sí? Seguimos en la próxima clase, seguimos hablando de aminoácidos para concretar las funciones y ya empezaríamos a hablar entonces de proteínas. Entonces no les voy a dejar nada, sino que solamente lean sobre proteínas, por favor. ¿Listo? Listo, profe, Bueno, gracias. muchas Vale, gracias. profe, gracias. Vale. Chao, profe, Bueno, gracias. que estén bien, que tengan buen día. Hola, hola. Perdón, yo le apunto allí algo. No, yo estaba aquí, sino que estaba escuchándolos. Ujú. Sí, no, miren, lo de... Ah, ok.